pues en Chihuahua capital y lo sucedido después el domingo en en 32 estados de la República y en donde la presidenta de México tuvo pues un discurso un tanto agresivo. Nunca nos había tocado ver una dureza en su mensaje y precisamente desde Sonora nos acompaña Efraín Martínez porque estamos hablando precisamente, hace unos momentos hablábamos de ese discurso, parece ser de rompimiento el domingo. Sin embargo, el lunes en la mañanera, pues como que dio un vuelco. No sabemos si tuvo alguna llamada de la embajada, no sabemos si su propio equipo o ella misma se dio cuenta de sus palabras, pero seguimos todavía extrañados de que el domingo había mucha enjundia y el lunes le bajó totalmente el volumen. Efraín, gracias por continuar con nosotros y sobre todo por, pues darnos a conocer la visión de un hombre que ha estado también dándole seguimiento a este gobierno de la 4T y sobre todo haciendo señalamientos muy puntuales. Efraín, gracias por continuar con nosotros en la mira desde Sonora y sobre todo, dándole mucho valor a este programa con tus participaciones. Adelante, Efraín. Muchas gracias, Nacho. La verdad es que hay que poder entender, lo comentaba hace un momento, hacia quién iba dirigido el discurso del día domingo. El discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el análisis estratégico de comunicación política del siglo XXI, entendemos e interpretamos que estaba dirigido, orientado a su base electoral. Su base electoral tiene unas ciertas características, ciertos atributos, y por eso mucha gente que no está en ese segmento de población se pregunta, se cuestiona y se pone a pensar, a reflexionar cómo una presidenta que representa a todos los mexicanos se está confrontando con nuestro principal socio comercial, a punto de cerrar negociaciones en cuanto al tratado económico que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, donde hay un sinnúmero de intereses, donde si esa negociación llegara a tener una conclusión negativa, pues el efecto en México sería gravísimo. Entonces es muy importante esto que tú acabas de comentar, es relevante, es trascendental. El domingo su discurso fue muy fuerte, estaba en sus bases electorales. La gente, los simpatizantes de su gobierno, los militantes del partido que representa a Morena y aliados, estaban escuchando su discurso. Pero ese discurso también lo escuchó Estados Unidos, obviamente, y ellos tendrán su propia definición de la postura que tomó la presidenta. Tú lo relatas que el día lunes bajó enormemente la intensidad, pero hoy lo acaba de volver a subir, tratando de responderle al embajador Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, y pidiéndole que no intervengan los asuntos políticos de este país. La pregunta que pongo sobre la mesa es: ¿qué es lo que sigue de Claudia Sheinbaum, la 4T y Morena? ¿Van a pedir la remoción del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para agravar y generar una crisis política entre Estados Unidos y diplomática entre Estados Unidos y México? No lo sé. Lo que sí estoy viendo es que cada día el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, van con una tendencia hacia la baja. Están perdiendo todos los países, están siendo derrotados electoralmente. Lo acabamos de ver en Colombia en primera vuelta, pero ya con el respaldo de Paloma Palencia, que quedó en tercer lugar con el 6% y que abiertamente ya le da el respaldo de la Espriella.
obviamente la derecha va a ganar en Colombia en la segunda vuelta electoral. Efraín, es un país menos. Efraín, déjame te interrumpo porque precisamente ahí quisiera yo detenerme en el contrasentido y las contradicciones en las que cae la presidenta de manera constante. Por un lado, habla de la doctrina Estrada, habla de esa tradición mexicana del no intervenir, del respeto a la decisión de las naciones, y le pide en su discurso de manera encendida no a al injerentismo, pero también dice que Estados Unidos no debe de meterse. Sin embargo, ayer en la mañanera habla de que hubo fraude, respalda a Gustavo Petro en el sentido de que hubo fraude en las elecciones de Colombia, y también hace el comentario de que va a estar muy vigilante, de que efectivamente se vigile que no haya habido un fraude. Es decir, que entonces, ¿dónde quedó esa no intervención en las decisiones de cada uno de los países? Digo, otra contradicción más, Efraín, adelante. Sucedió también con el caso de Venezuela, en defensa de Nicolás Maduro, en defensa de la dictadura venezolana. Sabemos que está en un proceso de paulatino para ir transitando paso por paso hacia una democracia. Eso va a llevar tiempo. Por experiencia, yo te lo comentaba, Estados Unidos ya tiene experiencia de cuando ha habido un tipo de derrocamiento o detención de algún jefe de Estado, algún dictador, principalmente en Medio Oriente. El aprendizaje es que no es conveniente remover todo de momento, sino hacerlo paso a paso para poder transitar hacia una democracia. ¿Qué está pasando? Tú lo acabas de comentar. ¿Hay una contradicción? Claro que hay una contradicción. Y esa contradicción tiene que ver con la narrativa que tiene no solamente la presidenta, que es integrante del Foro de Sao Paulo, sino que esa narrativa se está replicando hoy en Colombia. Están diciendo que hubo un fraude. Yo quiero dejarlo sobre la mesa aquí a tu auditorio, porque todos aquellos que somos especialistas y que hemos dado seguimiento a los procesos electorales en México, lo comento, lo afirmo. En la última elección donde hubo, que fue libre en México, fue en el 2018. 2021 ya fue una elección de Estado y 2024 fue un megafraude electoral. Está comprobado a través de especialistas y de organizaciones como el Conteo Ciudadano, donde dieron fe con pruebas del megafraude que ejecutaron, implementaron en México. Y el fraude no solamente fue por la presidencia de la República, fue en estados, fue en alcaldías, fue en gobernaturas, en diputaciones locales, en diputaciones federales, fue completo. Entonces, la verdad es que simple y sencillamente esa narrativa de que hubo un fraude en Colombia es la misma que van a usar ahora en el 2027 y en el 2030. Y quiero decirle a todos los ciudadanos que las próximas elecciones va a depender de la responsabilidad de nosotros, de qué tan activos somos y qué tarea nos proponemos para participar directamente en el proceso electoral. Si las casillas se quedan vacías, Morena y sus aliados van a poder hacer lo que quieran. Si nadie se presta y nadie voluntariamente desea ser representante de casillas, se capacita y eso se convierte en observadores electorales, eso va a ser muy, pero muy, muy importante, porque si no sucede eso, con mayor facilidad van a poder realizar un nuevo megafraude en el 2027 y en el 2030. Esas mismas palabras las acaba de expresar Ricardo Salinas Pliego como ya un actor político rumbo al 2030, donde él expresa, él comenta, él fija una postura
de que no hay seguridad de que respeten los resultados electorales, y por eso la modificación de la injerencia extranjera en esta reforma que le hicieron a la ley para tener un escudo, aunque ya tienen el INE y tienen el Tribunal Electoral y tienen todo el Poder Judicial y más todos los poderes fácticos, que es de conocimiento público e internacional. Estamos hablando con Efraín Martínez, y sí, Efraín, en ese sentido llama la atención pues los comentarios de la manera en que no van a querer aceptar. De hecho, ya nos están dando un adelanto de lo que va a ser el proceso 2027 y 2030 en ese sentido. Aquí lo importante es ver qué está pasando con la oposición, qué pasa con las otras alternativas, porque pues de qué manera castigar a la 4T si no se tienen actores políticos de este otro lado, del lado de la oposición, si realmente vemos que la oposición en México no está capitalizando del todo lo que está sucediendo con la 4T y con la manera en que se conduce al país. De ahí la pregunta, Efraín Martínez, ¿cómo viste el sábado, la movilización que se dio en el estado de Chihuahua, en donde Maru Campos logró convocar a una gran cantidad de liderazgos, 2 expresidentes de la República, un número muy grande de panistas de la dirigencia nacional, expresidentes nacionales del PAN, gente que ha pertenecido al gobierno federal en tiempos de Calderón o de Fox. En fin, vimos una convocatoria muy nutrida. Sin embargo, no sabemos si realmente Maru pudiera convertirse en una alternativa. Por lo pronto, de que lograron impulsar un liderazgo que no se veía en el horizonte, claro que lo lograron. Que llegue aquí al 2030, eso va a ser harina de otro costal. Pero tu comentario, Efraín. Te voy a dar el punto de vista estratégico. Como consultor, creo que el tema de Maru Campos permitió que se convirtiera en una víctima. La propia 4T, Morena y aliados la convirtieron en una víctima. Se convirtió ya en una figura nacional. Si había electores que no sabían quién era Maru Campos, quién era la gobernadora en Chihuahua, hoy una gran parte del segmento de población electoral lo sabe, y es algo muy similar, analógico a lo que sucedió con Xóchitl Gálvez, ¿recuerdas? Sí. También la hicieron víctima aquella vez que fue a tocar la puerta allá en Palacio Nacional. Es algo muy similar, pero con un ingrediente. Creo que Morena está retrocediendo en esa estratagema que trataron de ejecutar y que no le va a dar rendimiento electoral ni narrativa a su favor, al grado de que Javier Corrales, gobernador de Chihuahua, acaba de retirar la demanda que había interpuesto en contra de la gobernadora Maru Campos. Eso te indica que los números que ellos ya traen en este momento, en los estudios demoscópicos, encuestas que hayan levantado sobre el tema específico de Chihuahua, debe de haber sido muy negativo para Morena y aliados. Entonces, van para atrás, están echando para atrás esa estrategia y ya entendieron que no pueden seguir alimentando, ¿sí?, a la oposición de manera pues no con esa conducción, ¿no? Y creo que el Partido Acción Nacional tomó una decisión muy acertada de reunir y defender a la gobernadora, de reunir a los principales liderazgos, actores políticos y mandar un discurso muy claro, de sobremanera. Voy a citar el discurso de Felipe Calderón, que dominó las redes sociales. Creo que eso es un acierto de parte de la oposición en defensa de una demarcación territorial que se llama Chihuahua, donde gobierna PAN. Pero hay algo muy importante. Esto tuviera que estar pasando en una unidad de propósito y en una construcción de una mega coalición desde ya rumbo al 2027, y que estuvieran sumados el PRI, el MC, el PAN, juntos para poder
ser una opción mucho más fuerte y evitar lo que hace días planteaba en el podcast Grado 33, en el último episodio, evitar la fragmentación del voto y entonces llevar a cabo una estrategia de ir por el voto masivo en la oposición y evitar que la oposición esté dividida. Tenemos que trabajar. No hay manera de ganarle a Morena, aunque la narrativa esté de nuestro lado, aunque, y lo digo también ahí en el podcast, aunque Estados Unidos traiga el tema de captura de acusaciones contra actores políticos, gobernantes, funcionarios, gente que tiene cargos de elección popular de Morena. Eso es una cosa, y otra es la corresponsabilidad que tenemos los mexicanos los mexicanos opositores de actuar ya y trabajar puerta por puerta, tocando las puertas, casa por casa, calle por calle, manzana por manzana, sección por sección, distrito por distrito, conformando ya desde este momento rumbo al 2030 las estructuras de movilización, las estructuras de promoción y la estructura de defensa del voto con los representantes de casillas. Desde ya tendría que haber una organización ciudadana que, si no la están haciendo los partidos políticos, la tendrán que hacer la sociedad civil. Si no lo hacemos de esa manera, siento decirte que no vamos a obtener buenos resultados, porque no tenemos ni el INE de nuestro lado, no tenemos el Tribunal Electoral de nuestro lado, y van a hacer todo lo que esté a su alcance para no reconocer los resultados electorales a favor de la oposición en 2027 y 2030. Bien, Efraín, sin duda que son tiempos bastante complicados. ¿Cómo ves tú el Mundial? ¿Cómo ves el inicio del Mundial? ¿Por qué sería que la presidenta no quiso ir ¿cómo se dice?, al partido inaugural? Me parece una estrategia muy pensada. No sé, se me vino a la mente aquella escena donde Miguel de la Madrid recibió mentadas de madre, rechiflidos, etcétera. También se ha visto que en algunos eventos ya no ha sido bien recibida la presidenta recientemente. ¿Será eso, que el cálculo que hacen ellos es que no les conviene que se exponga a Claudia Sheinbaum a una rechifla, que sería lo menos, Efraín? Yo creo que rechifla, abucheo y una serie de demandas y exigencias al unísono iba a escuchar la señora presidenta. Y esto es una realidad y es el principal indicador que yo lo confronto con las encuestas de modo que hay, donde supuestamente tiene una alta aprobación en su gobierno. Ahí, con esas acciones, con evitar ir a la inauguración, me está indicando que su círculo cercano tiene otros números, y esos números y otros análisis de la realidad, de la situación real del país. Entonces, creo que una manera de evitar eso es no asistir. No quiere estar en las benditas redes sociales, como le decía Andrés Manuel López Obrador, y que ahora la 4T, Morena y aliados la odian, las redes sociales, porque la narrativa de las redes sociales ya están del lado de los ciudadanos y de la oposición. Es simple y sencillamente evitar, porque no quiere ser expuesta y exhibida en un evento que finalmente va a estar bajo observancia de la comunidad internacional. Efraín, finalmente, tú que estás muy cerca de donde se menciona a uno de los gobernadores que están en esa dichosa lista, ¿qué dice Vox Populi? ¿Qué se escucha en la sociedad? ¿Hay pues la seguridad, hay la incertidumbre o hay la sospecha de que pudiera estar precisamente el gobernador sonorense en esta lista, Efraín? La verdad es que hasta este momento es un tema que no ha tenido, soy honesto, no ha tenido relevancia en términos con los ciudadanos y electoralmente. Es un asunto que más bien ha quedado en la clase política, que es un número de sonorenses
en términos de cantidad menor, y no ha trascendido a más allá de la gente que está informada, de la gente que está enterada. Lo sabremos. Yo siempre he dicho que este tipo de situaciones, este tipo de asuntos, finalmente el tiempo es el que nos va a revelar la verdad. La verdad, si eso es cierto o no es cierto, pero hasta el día de hoy esto no ha tenido un impacto político, electoral, se ha mantenido de manera muy tranquila. Solamente la clase política es la que en un momento dado te podría decir está informada realmente sobre esos temas y donde ha trascendido. Pero más allá, con los ciudadanos, con los electores, no te puedo decir que haya un impacto en este momento político de peso como para poder decir que ha sido relevante, ¿no? Efraín, ¿algo más que nos quieras compartir en este martes? Agradezco infinitamente la disposición tan inmediata que siempre tienes para participar con nosotros a través de Alternativa FM y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. La verdad es que nuevamente convocar a los ciudadanos a ponerse la camiseta de México y entender, ahora sí, ponerse la verde en el término de salvaguardar las libertades de este país, la libertad y la democracia, la república, porque esto ya se salió de control. Y si no lo hacemos nosotros, este es el principal mensaje, no va a venir a Estados Unidos a hacer la tarea de los mexicanos. Una cosa son las investigaciones y acusaciones de personas señaladas por sus vínculos con el crimen organizado, y otra cosa son las elecciones en México. Las elecciones en México es responsabilidad de todos nosotros, los ciudadanos opositores tendrán que hacer su tarea. Aquellos que están pensando que Estados Unidos va a venir y va a salvar a México están equivocados. Y lo puedo demostrar como en Colombia, por ejemplo, la gente se movilizó. La gente participa en las elecciones. Si hay una elección muy baja en el 2027, en 2030, eso facilita que Morena vuelva a ganar elecciones, aún con la narrativa en contra, porque las campañas, les voy a dar el punto de vista como estratega, las campañas no solamente se ganan con el mensaje en medios de comunicación y en las redes sociales, las campañas, vuelvo a insistir, se ganan tocando puertas, se ganan en las calles, se ganan con estructura de movilización, se gana con estructura de promoción del voto casa por casa, se gana con la conformación y la organización de estructura de defensa del voto para que las casillas no se queden vacías y sin representantes. De la otra manera, están dando mayor facilidad a Morena para volver a hacer un megafraude como el 2024. Efraín, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos escuchar? Tus redes, por favor, compártelas. En redes sociales me encuentran como Efraín Martínez Figueroa, igual en mi blog y sitio web, efrainmartinezfigueroa.com. Bueno, pues ya está ahí para la gente que me está solicitando información tuya. Les gusta mucho el estilo de Efraín, mesurado, muy objetivo, con una voz muy agradable al oído, en donde lejos de las estridencias nos hace comprender un tema complicado con una voz muy agradable, por lo cual agradecemos, pero sobre todo el concepto que nos comparte es con lo que nos quedamos. Pues desde aquí, desde esta frontera, Efraín, te mandamos un agradecimiento a través del ingeniero Alberto Ruiz y de toda la gente aquí en Ciudad Juárez de Resistencia, y por parte de Alternativa y de En la Mira también agradecemos tu participación, esperando te encuentres bien y que sigas teniendo una excelente tarde allá en aquella parte de la República Mexicana. Muchas gracias, Nacho. Un abrazo a Alberto Ruiz y extensivo a todo tu auditorio, a Ciudad Juárez y a todos aquellos que nos estén escuchando desde otras partes del municipio de Ciudad Juárez. Y nos escuchan también en Ciudad de México y en la península de Yucatán. Tenemos un público extraordinario en Cancún, Playa del Carmen, Mérida,
y Tulum también, que ahorita la está pasando muy mal Tulum. Te mando un saludo. Muchas gracias, Efraín. Hasta la próxima, gracias.